lo, lo asocio un poco a la carga física de pronto del partido con Brasil, el viaje, todo, pero Paraguay también jugó. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo va todo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando de la selección Colombia. ¿A qué se debe realmente el bajón que ha venido sufriendo la selección Colombia en los últimos partidos? Recuerden que veníamos de un invicto increíble, venían de paso perfecto, ganando, gustando, o por lo menos eso era lo que se vendía o lo que parecía. Luego se metió la Copa América y Colombia siguió cosechando victorias y desarrollando un buen juego. Tanto así fue bueno el juego que de hecho yo creo en lo personal que Colombia de alguna forma llegó a ser la mejor selección a nivel futbolístico del torneo en general. Empezaron muy bien, rompiéndola, destruyendo a todos los rivales que se atravesaban. Las sensaciones del equipo eran muy buenas, dicho por los mismos jugadores, y todo parecía muy bien encaminado, que de hecho por esas razones Colombia era una de las favoritas, si no la favorita, para ganarse aquel torneo. El punto es que aunque Colombia no ganó, hizo un torneo muy bueno, muy decente, increíble en mi opinión, de los mejores torneos, si no el mejor que he visto de Colombia, pero lastimosamente no se le pudo dar. Ya sabemos qué pasó en la final, que perdieron 1-0 contra Argentina. Luego de esa final ha venido la situación que entre comillas es preocupante. ¿Preocupante en qué sentido? Preocupante en el sentido de que Colombia a partir de ese partido da la sensación de que se ha venido abajo futbolísticamente y en cuanto a resultados. Es decir, desde ese momento Colombia literalmente creo que solo ha ganado un partido y fue a la misma Argentina en Barranquilla. De resto han sido empates y derrotas, lo cual es muy preocupante porque Colombia llegó a estar en la segunda posición de las eliminatorias a pasar a estar en casi quinta o sexta posición, algo así, que de suerte pasan 7 equipos y eso hasta el momento es lo que está salvando a la selección Colombia. Inclusive Ecuador, que había empezado con muchos menos puntos, a día de hoy está en una posición más arriba, lo cual, como digo, es bastante preocupante y desalentador. O sea, primero quiero hablar del famoso invicto de Colombia, del famoso invicto de 28 partidos más o menos aproximadamente creo que fueron, y por qué creo que ese invicto vendió un poco de humos en cierto sentido. La mayoría de partidos difíciles por eliminatorias terminaron en empate. Por ejemplo, Colombia superó a rivales como Bolivia, Venezuela, Paraguay en su mal momento y selecciones de ese nivel. Cuando jugó contra selecciones como Ecuador, empató. Y contra Uruguay también empató. Sí es cierto que tuvo una victoria bastante positiva contra Brasil, creo que es la más destacable de todas, pero realmente el resto de partidos de victorias fueron en amistosos, que yo sinceramente a un amistoso no le doy demasiada importancia. Así que este vendría siendo mi primer argumento, que aunque hayan tenido 28 partidos invictos, creo que eso no dice mucho porque realmente en los partidos difíciles no se vio tanta solvencia por parte de la selección. Lo otro que voy a hablar es sobre la racha de derrotas y de empates. A ver, yo creo que son varios factores. El primero es un factor que ya he mencionado en otros videos, que es un factor de concentración. La selección Colombia ha demostrado en muchas ocasiones, demasiadas, tener problemas de concentración a la hora de iniciar y de finalizar los partidos. Generalmente la selección empieza muy mal los partidos y los termina aún peor, y es en esos lapsos de tiempo donde los rivales aprovechan y toman la ventaja o empatan los partidos o los ganan, como fue el caso de Brasil. Otro problema que veo es que la defensa de Colombia es una mierda, brother. O sea, no una mierda en el sentido de que sean malos defensas. Literalmente son muy buenos defensas top que podrían estar en cualquier equipo del mundo, pero marcan con una pasividad increíble. La mayoría de goles, por ejemplo el de Bolivia, el tipo se regatea como a 3 o 4 y hace un golazo desde afuera del área. Luego el gol de Vinicius al final del partido, creo que también fue un tema de desconcentración y pasividad defensiva, aunque nuevamente fue un golazo que le marcaron a la selección Colombia. El gol contra Ecuador, nuevamente el tipo se regatea como a 5, hace una jugada mesiánica, literalmente nunca había hecho una jugada así el cabrón de Ener Valencia, pero se la hace a la defensa de Colombia. Defensa que yo en ningún momento sentí o vi que tuvieran como la intención real de quitar ese balón. O sea, marcan con una pasividad, no meten el pie, no hacen absolutamente nada, el rival se les va, llega a la portería, patea, gol, hace un golazo, como dije, que solo Messi hace. Luego contra Paraguay es que nuevamente el colmo. Enciso agarra la pelota fuera del área, regatea, se la lleva, conduce, nadie le mete el pie, hay 4 observando, ninguno hace nada. Enciso, que
Yo no sé si estos tipos no saben de fútbol o ven poco fútbol. Enciso es de los jugadores que mejor pegada tiene en el fútbol mundial. En general, Enciso tiene una pegada de fuera increíble. En el Brighton, este tipo hacía unos golazos de fuera del área de larga distancia, pero eran joyitas de goles. Y los tipos, con una pasividad, viendo lo que va a hacer Enciso, que inclusive le da tiempo de patear en una posición incómoda, con poco espacio. El tipo te saca el tiro porque el tipo tiene mucha técnica y es muy bueno. Y si le dejas ese espacio, ese pequeño espacio, el tipo lo va a aprovechar y ¡pum! Nos marca un golazo, pero un señor golazo que nos jode el partido. Una ventaja de 2-0. Entonces, como les digo, todo viene de una pasividad defensiva y una desconcentración total. Otro problema que estoy viendo es los cambios de Lorenzo. O sea, Lorenzo, al principio yo creo que una de sus mejores características era la capacidad de hacer buenos cambios. Bueno, los cambios son decisiones que uno analiza, te diría incluso antes del partido también. O sea, Lorenzo siempre que te hacía un cambio eran acertados y eran cambios que entraban a arreglarte el partido. Que si el partido iba 0-0 y metías a X jugador, ese jugador te marcaba un gol o te daba una asistencia. A ese nivel teníamos nosotros los cambios de Lorenzo. O sea, el tipo cambio que metía, o sea, te arreglaba el partido. Después de la final con Argentina, todo se fue al carajo. En aquella final yo tuve una teoría conspiranoica, lo admito, que pensaba que Lorenzo había hecho los cambios mal a propósito, pero viendo cómo están las cosas actualmente y que la está cagando mucho últimamente con los cambios, creo que no lo hizo a propósito, creo que simplemente se equivocó y ya está. Cosa como la que está pasando hoy en día, que Lorenzo se está poniendo muy desacertado con los cambios. Ahora, también es fácil tacharlo de que se está equivocando o tachar sus errores desde la pantalla cuando las cosas ya han ocurrido. Lo difícil es tener que hacer el cambio en el momento justo y preciso. Lastimosamente, últimamente Lorenzo no ha tenido esa suerte o esa capacidad de analizar y de intuir bien las cosas. Aunque yo sinceramente creo que esto es algo momentáneo. Creo que lo va a lograr solucionar. Otro punto que quiero tocar es la terquedad de Lorenzo. Ya hablé de sus equivocaciones a la hora de hacer los cambios. Ahora quiero hablar de su terquedad. Aún sigo sin entender por qué sigue convocando a Montero, a David Ospina, a Borré y a un par de jugadores más. O sea, ¿por qué insistir tanto si yo siento que no te aportan mucho? Así que quiero recalcar también esta parte, la terquedad de Lorenzo, siempre apostando por los mismos jugadores. No cambia, no sé qué le está pasando. Una de sus buenas cualidades que tenía en un principio las está perdiendo. Igualmente, en comentarios me gustaría leer tú qué opinas de la situación de la selección Colombia. ¿Cuáles crees tú que sean las razones de este mal momento? Te estaré leyendo en comentarios. No olvides suscribirte, dejar tu like, así me estarás apoyando un montón. Y nos vemos en la próxima, mi crack. Ya saben, trabajen duro y luchen por sus sueños que no se van a cumplir solos. Nos vemos en la próxima. Pum, adiós.